Más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Este punto 28 que estamos explicando del Catecismo dice así: de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre, perdón, un ser religioso. El hecho de que el hombre es un ser religioso, a diferencia, ¿no?, pues de los animales, lo podemos constatar, dice él, pues por toda la historia de las religiones, y la historia de las culturas. Es impresionante observar pues cómo tenemos en los estudios arqueológicos tenemos claras constataciones de religiosidad por el año 50.000 antes de Cristo. El hombre tenía manifestaciones claramente religiosas. Incluso pues había toda una simbología sacra que se descubren verdaderos santuarios rupestres. Quiere decir eso que el hombre primitivo trasciende el sentido de lo útil y de la realidad cotidiana. Digamos, los fenómenos de la religión suelen decir que esto es una ruptura de nivel. Es una ruptura de nivel, quiere decir que el hombre primitivo no solamente se dedica a hacer lo que por instinto pues necesita. Pues para subsistir tiene que luchar, bueno, eso se entiende. Para comer tiene que matar animales, tiene un instinto de supervivencia, se aparea, etcétera. Sí, pero todo eso se puede explicar instintivamente. Pero, por ejemplo, lo que no se explica instintivamente es que enterrase a sus muertos, pues mirando siempre a oriente, de donde salía el sol, porque él entendía que el sol identificaba el sol como un ser superior, supremo, que le daba la vida, y entonces enterraba a sus muertos mirando hacia el sol. Y eso ya no se explica únicamente por los instintos de un animal. Supone ya una capacidad religiosa. Una capacidad religiosa. Al hombre se le ha llamado capax Dei, capaz de Dios. Tiene una capacidad intrínseca, y eso se ha visto, ¿no?, pues en todas las ornamentaciones funerarias, en la forma de realizar las sepulturas, como os he dicho, ¿no? El hombre primitivo tenía un sentido religioso porque tenía un sentido del misterio, tenía sentido del misterio que le trascendía, que le fascinaba. Es la admiración del hombre frente a la realidad sobrenatural, y tenía al mismo tiempo un deseo de participar de ese ser superior que es Dios. Por eso, digamos que el hombre es un ser religioso, como dijimos en el día de ayer, por naturaleza, porque está dotado de la capacidad de llegar al encuentro de un ser divino. Esta es una afirmación que hacemos con toda la fuerza y con toda la determinación, y además es una afirmación, fijaros bien, que yo creo que está muy bien apoyada por todo lo que ha sido el estudio del hombre. Ya sé que algunos pueden pensar que se identifica la psicología actual como una explicación del hombre sin Dios, pero fijaros, así como Nietzsche y Adler, este tipo de pensadores y de psicólogos pensaban, ¿no? Pensaron que lo principal del hombre, ¿no?, o sea, el motor principal que explica al hombre es la voluntad de poder. Y un poco antes Freud había dicho, ¿no? Freud había dicho que lo principal, el motor del hombre es la voluntad de placer. Freud era que pensaba que aquí lo que le mueve al hombre, es buscar siempre el placer, ¿no? Sin embargo, luego, pues Adler y Nietzsche, pues dijeron, no, más que el placer todavía es la voluntad de poder, la voluntad de manipular, de ser yo siempre el que lleve la rienda, etcétera, ¿no? Y Viktor Frankl, este psicólogo de la Escuela de Viena,
Él vino a demostrar después de ellos que no es cierto, que existe todavía una voluntad superior, superior a la voluntad de buscar el placer y de la voluntad de poder, ¿no? Que es la voluntad de sentido. O sea, todavía en el hombre es más determinante todavía el buscar sentido en las cosas que hacemos. Uno necesita buscar un sentido. Yo hago las cosas por algo, ¿no? Mi vida tiene un porqué, un de dónde y un a dónde. La voluntad de sentido es lo principal, y en el fondo el hombre viene a, viene a ser equilibrado no cuando tiene mucho sexo, no cuando tiene mucho poder. Lo que al hombre le hace ser equilibrado es tener sentido en su vida. El sentido que da el amor, el amar y el ser amado. Un hombre puede tener mucho placer en su vida, mucho poder y ser verdaderamente inmaduro y desequilibrado. Y sin embargo un hombre, pues mira, pues puede ser muy austero en su forma de vida y muy humilde en su forma de vida, pero puede ser verdaderamente feliz porque tiene sentido, o sea, su existencia tiene sentido. Por lo tanto, la voluntad de sentido es psicológicamente, digamos, la explicación de que el hombre es un ser religioso, que precisamente en sus preguntas religiosas lo que está haciendo es afianzando el sentido de la vida, dando respuesta a las preguntas claves del sentido de la vida. Bueno, como veis, estamos poniendo unos cimientos importantes, ¿no? Para todavía apuntalar más esto, se nos remite a un punto del Catecismo que es el 2566, que dice lo siguiente: el hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia, coronado de gloria y esplendor. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Es decir, que incluso aunque nos hayamos apartado de Dios, aunque hayamos cometido errores graves en la vida, no se termina de ahogar tan fácil dentro de nosotros en esa religiosidad natural. Intentamos a veces ahogarla, intentamos acallar la voz de Dios en nosotros y nos cuesta conseguirlo. Es curioso esto, ¿eh? Es curioso que el hombre viva eso de me quiero, a veces cuando el hombre quiere dar la espalda a Dios, quiere alejarse de él y no lo consigue, porque lo tiene muy grabado dentro de sí. Bueno, aquí dice una cosa interesante, este punto que hemos leído del Catecismo. El hombre cuando peca, cuando da la espalda a Dios, dice, pierde su semejanza, pierde la semejanza de Dios, pero no pierde su imagen, dice aquí. Esto los santos padres utilizaban mucho esto. Sabéis que dice la Sagrada Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, cuando el hombre peca, cuando el hombre da la espalda a Dios, pierde la semejanza, pero permanece la imagen. Hemos sido creados a imagen y semejanza. Aunque la semejanza se deforme y se pierda, continúa la imagen de Dios. Lo cual quiere decir que hasta en el hombre más abyecto, ¿no? En el hombre más malvado, sigue estando una imagen de Dios grabada y sigue teniendo una conciencia que le dice esto no está bien. Y eso, pues, hasta en los terroristas, pues sí, hasta los terroristas. Hasta en Hitler y en Stalin, pues sí, también en ellos. Es decir, por eso somos, lógicamente, también responsables delante de Dios. Somos responsables delante de Dios porque, aun en los momentos peores de nuestra vida, seguimos siendo imagen de Dios, aunque hayamos perdido la semejanza de Dios por el pecado, pero seguimos siendo imagen suya.
y tenemos un deseo de felicidad, y en nuestra conciencia está inscrita esa sed y esa hambre de Dios. Es lo que se enfatiza en este punto, en 2566. Bien, pues volvemos al punto 28 que estamos explicando. Dice, a pesar de las ambigüedades, porque es verdad que a veces somos muy confusos, y puede haber motivos por los que alguien tenga las ideas mucho menos claras que otro, porque ha tenido personas al lado suyos que le han liado, que le han confundido o no le han educado bien. O sea, pero a pesar de todo eso, seguimos siendo seres religiosos. Seres religiosos. Y incluso yo os puedo decir que a veces he tenido ocasión de entrevistarme pues con algunas personas que le escriben a la Iglesia y le piden la apostasía, pues porque uno ve que pues que han caído en determinados círculos y entonces se quieren desdecir de su cristianismo y escriben al obispado y dicen que quieren apostatar de su fe. Bueno, a veces yo he tenido la ocasión de encontrarme personalmente con alguna persona que hace esta petición, y cuando uno consigue, si es que puede hacerlo, que lógicamente todos somos libres para poder expresarnos, pero si hay margen de poder hablar de corazón a corazón, uno constata que aun incluso en quien pide la apostasía, con mucha frecuencia, él, más que rechazar a Dios, lo que está haciendo es rechazar la imagen que se ha hecho de lo que es Dios. O más que rechazar a la Iglesia, lo que está haciendo es rechazar a la imagen que él se ha hecho o que le han hecho, ¿no?, de lo que piensa que es la Iglesia, que a veces no tiene que ver nada con la realidad. Pero sigue teniendo en su interior, ¿no?, una sensibilidad y un anhelo, aunque a veces no lo identifique o pretenda negarlo. Bien, terminamos con la bendición de Dios, Padre Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.